Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Es una escritura bastante conocida. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, en algún momento hemos tenido contacto con ella. Pero lo que el Señor me dijo en la mañana de hoy fue algo corto y muy sencillo. El Señor me dijo: desciende, date prisa. Y allí Él me comenzó a hablar. Si meditamos un poco lo que enseña el pasaje, un hombre pequeño que no era amado, era publicano, recaudador de impuestos. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo odiaba, no lo amaba. Sin embargo, cuando este hombre supo que Jesús llegaba a Jericó, la ciudad donde él se encontraba, él se interesó. Estamos acá en ver quién era Jesús, en saber, en conocerle. La Biblia no registra, escuche bien, cuánto tiempo esperó Zaqueo sobre el árbol sobre el cual se subió. No lo registra, solo dice que él corrió y subió, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Estamos acá. Aprovecho para decir que recientemente estuve en una actividad cristiana, y lo más sorprendente es que el lugar se abarrotó de tal manera que no quedó
dentro del lugar espacio. Y muchas personas se tuvieron que quedar fuera, no pudieron ingresar. ¿Y sabe quiénes fueron las personas que se quedaron fuera? Las personas locales, las que más cerca estaban del lugar, las que más lejos se encontraban, las que vinieron de pueblos vecinos, de ciudades lejanas, fueron las primeras en llegar al lugar. Y eso suele pasar muchas veces acá. Llueve, truene, relampaguee. Muchas veces el que vive más distante, usted lo ve, no tuvo excusa, llegó. ¿Cómo hizo? No sabemos, pero aquí estuvo. Pero el que más cerca está, uno no se explica qué pudo haberle pasado. Estamos acá. Yo creo que eso va en el hambre, en la sed que se tenga de Dios. Amén. El anhelo que se tenga de tener ese encuentro con Él. Sí, porque si se supone que el que está más lejos, si está lloviendo, va a tener que permanecer más tiempo en su recorrido bajo el agua, va a tener que atravesar más lugares por donde se supone que habrá creciente. El paso será algo difícil. Pero cuando hay hambre, cuando hay sed, yo creo que no va a haber obstáculo que pueda detener. Amén. Así que yo me quedé sorprendido cuando leí y cuando escuché que la gran mayoría de las personas que se quedaron fuera del lugar eran las que primeramente debieron haber llegado. Estamos acá. Los que se supone que debieron de haber llegado primero fueron los que llegaron al final. Y muchos no recibieron. Seamos honestos. Es verdad que Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Pero hay cosas que se tienen que provocar. Amén. Hay cosas que si no se provocan no van a suceder, no van a pasar. Zaqueo subió en el árbol esperando que Jesús pasara. Él nunca se imaginó que el Señor lo iba a ver y mucho menos que se iba a detener. Estamos acá. Nota que él no había corrido para que Jesús lo viera, para que Jesús se detuviera. Él había corrido y se había subido porque él era el que quería ver a Jesús. Estamos acá. Sin embargo, lo que él hizo provocó que el Señor no solo lo viera, se detuviera y que le dijera: date prisa, desciende. Amén. Y de eso es que el Señor nos quiere hablar. Nota que Jesús le dijo: date prisa. Date prisa. Hay encuentros que cuando se dan, esos encuentros que tenemos con el Señor, muchas veces son para que lo que el Señor nos está hablando lo obedezcamos en el acto. Estamos acá. Pero no siempre sucede así. Me gustó que el Señor le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende. Y él no le dijo: Señor, espera un momento, no tienes ni idea cómo me subí en este árbol. No, la Biblia no registra que él colocó una excusa.
que él dijo que le tuviera paciencia. Señor, tú no sabes lo que me costó. Tú no sabes lo difícil que fue para mí subir. Señor, no tengo ni idea cómo voy a bajar. Porque eso es lo que muchas veces suele pasar. Pareciera que el Señor se estuviera equivocando en aquello que nos está diciendo. Estamos acá. Pareciera que el Señor no tuviera ojos para ver. Pero si el Señor está diciendo, date prisa en obedecerme. Y de eso el Señor le dice, date prisa en descender. Es porque él se había subido, escucha bien, a una altura de donde lo que el Señor quería hacer con él era imposible que lo hiciera en ese lugar. Estamos acá. A veces intentamos tener un encuentro con el Señor en una altura de donde el Señor nos tiene que decir baja, porque es imposible allá. ¿Cómo así, pastor? Sí. Llega un momento donde justificados, escuche bien, por la condición en la que nos encontrábamos, podemos subir, elevarnos a un pensamiento, a una conducta, a un comportamiento que creemos que el Señor va a estar de acuerdo que todo el tiempo permanezcamos en ese lugar, en esa altura, en esa posición. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, y que pensemos con humildad. Ciertamente Zaqueo era un hombre odiado, no era amado, no tenía lugar entre la multitud para ver al Señor. Subió a un árbol, pero luego que el Señor lo vio y el Señor queriendo hacer algo con él, le tuvo que decir, tienes que descender. En otras palabras, estás tan alto, estás tan arriba, que si estás allí yo no voy a poder acompañarte e ir contigo hasta tu casa y hacer en tu casa lo que yo quiero hacer. Estamos acá. Es tiempo de que nos bajemos. Es tiempo que nos humillemos. Para Zaqueo, el humillarse parece ser que no estaba en su corazón. Parece ser que no estaba en sus planes. Y el Señor en un día lo hizo no solo descender de un árbol, lo hizo descender de aquel pensamiento, de aquella conducta, de aquel comportamiento, que cuando él se humilló, entonces el que era odiado, escúchame bien, el que no era amado, obtuvo lo que de otra manera jamás hubiese podido obtener. Si estamos acá. Zaqueo escucha al Señor que le dice, desciende, date prisa. Y él dice la escritura que descendió gozoso y llevó a Jesús hasta su casa. Estando en su casa, dice la escritura que todos comenzaron a murmurar. Escucha, dice que todos, no exceptúa a nadie.
y comenzaron a decir que Jesús había entrado a comer con un pecador. Cuando Zaqueo observa lo que está sucediendo, en lugar de endurecerse, hizo que esto lo sensibilizara y reconociera la condición en la que él se encontraba. Estamos acá. Nota por qué él estaba con Jesús. Sin embargo, el hecho de que Jesús estaba en casa no hizo que la gente comenzara a hablar bien de él, ni del Señor, sino que comenzaran a hablar negativamente. Pero él dejó de escuchar lo que la gente estaba hablando y se ocupó de aquel que en su casa estaba comiendo con él. Si estamos acá. Nota, porque muchas veces estamos más pendientes de lo que están diciendo de nosotros allá afuera, de lo que la gente está hablando, de lo que la gente está comentando, de lo que la gente está murmurando, y desatendemos a aquel que hemos invitado a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Desatendemos la comunión. Zaqueo no había perdido de vista que el Señor, que Jesús lo había hecho descender de un árbol y le había dicho que iba a ir con él a su casa. Yo no entiendo cómo hay gente que pierde de vista lo que el Señor le dijo hace poco. El Señor está hablando de la humillación, el Señor está hablando del quebranto, el Señor está hablando de cambiar. Pero a muchos esto como que con facilidad suelen olvidarlo. Y hay cosas que el Señor las quiere hacer, pero muchos se lo impiden hacerlo. Estamos acá, iglesia. Él llega con Zaqueo y Zaqueo comienza a atender al Señor. Él está atendiendo al Señor. Y toda la multitud que venía con el Señor, porque dice la Escritura que la razón por la que Zaqueo no podía ver al Señor era por la multitud. No solo los de Jericó, sino los que vinieron con él de otros lugares. Y Zaqueo, escucha bien, dejó de prestarle atención a lo que la gente estaba murmurando, a lo que la gente estaba diciendo, a lo que la gente estaba hablando, y se mantuvo atendiendo al Señor. Eso hizo que su corazón se sensibilizara. Hay cosas que no van a hacer que tu corazón se sensibilice. Si tú estás pendiente a lo que la gente está hablando allá afuera, para entonces ponerte con ellos, en lugar de seguir atendiendo al Señor, en lugar de seguir caminando con el Señor, en lugar de seguir atendiendo a lo que el Señor ya te habló, van a haber cosas que no van a suceder. El Señor había ido a la casa de Zaqueo. ¿Para qué? Para que la vida y la casa de Zaqueo cambiaran. Porque hay vidas que aún no han cambiado. Porque hay casas, familias que aún no han cambiado. No me diga usted que usted es más pecador que Zaqueo. No me venga a decir. No me diga que usted tiene más enemigos que los que tenía Zaqueo, y póngalos como enemigos espirituales. No me diga que contra usted se ha levantado más el diablo que como se levantó contra Zaqueo. Pero Zaqueo entendió que cuando el Señor le dijo: desciende, date prisa, él hizo tal cual como el Señor se lo ordenó. Si estamos acá. El problema de muchos es que no están haciendo lo que el Señor está hablando. Sin embargo, están esperando cambios. Y esta palabra me la dio el Señor primeramente a mí. El Señor me dijo: date prisa en hacer lo que yo te estoy diciendo. Hay cosas que para que en mi vida puedan cambiar, para que en mi casa, para que en mi familia puedan cambiar,
lo que a mí me corresponde hacer, yo no puedo esperar que mis hijos, mi esposa lo hagan, porque es a mí a quien me corresponde hacerlo. Si estamos acá. Zaqueo descendió, fue con Jesús, y Zaqueo notó que habían cosas que le iban a impedir vivir la vida que le agradaba a Dios. Estamos acá. Entonces él entendió que las muchas riquezas, porque la Biblia no solo dice que el hombre era publicano, sino que dice que también era ¿qué? Rico. Él entendió que las muchas riquezas de alguna manera eran un obstáculo para agradar al Señor. Y él dijo de entrada: la mitad de mis bienes, ¿qué es lo que voy a hacer con ellos? Se lo doy a los pobres. Nota, Jesús no se lo pidió. Jesús no le dijo: dale la mitad de tus bienes a los pobres. Pero fue algo que se produjo en el corazón por causa de la presencia del Señor que estaba cerca de él. Estamos acá. Hay cosas que el Señor no te las va a decir, pero te las va a hacer sentir. Y una vez Él te las haga sentir, tú no tienes justificación para decir no lo voy a hacer. Él sintió que la mitad de sus bienes debía dárselo a quienes, a los pobres. Y ahí se iban a comenzar a ¿qué? A solucionar los problemas que un día se le habían creado. Estamos acá. Hay cosas que en lugar de facilitarle la vida a la persona, de solucionarle, lo que hace es complicársela más. Estamos acá. Y a este hombre el mucho dinero, las muchas riquezas, en lugar de facilitarle las cosas, se las estaba era complicando. Este hombre había perdido de vista la generosidad. Se había vuelto un materialista. Alguien con hambre de cada día tener más y más. Y ahí es donde muchos se han extraviado, como lo dice la Escritura, que muchos se extraviaron de la fe por causa del amor al dinero. El Señor le dijo: desciende. Necesitas estar de rodillas, humillado, para que puedas sentir lo que en ese lugar donde te has subido no vas a sentir. Hay gente que está montada en el cada día tener más poder, en el cada día tener más y más. Y la sensibilidad al Señor cada día la han ido perdiendo más y más. No me diga usted que Zaqueo no era israelita. No me diga que no era judío, porque a eso fue lo que apeló el Señor. Y me estoy adelantando sin todavía llegar a ese punto. El Señor reconoció que Zaqueo también era hijo ¿de quién? De Abraham. Pero el hombre en el camino se había perdido. El hombre en el camino había perdido todo lo bueno que un día había estado en él. Así que si usted ha estado perdiendo cosas que el Señor un día colocó en su corazón, usted no se duerma en esto. El Señor le dijo: date prisa. Hay cosas que se han estado muriendo, hay cosas que has estado perdiendo, hay cosas que has estado descuidando y no puedes tomarlas como muchos suelen tomarlas, pausadamente, con calma. La vida espiritual es algo que tú y yo no podemos descuidar. Una vez tú comiences, escuche bien,
a dejar que tu corazón se comience a materializar, a llenar de amor por las cosas de esta vida y a perder el amor por el Señor, el comienzo de tu fracaso ha comenzado. Valga la redundancia. Si estamos acá. Tu ruina espiritual, ¿cómo estaba Zaqueo? Espiritualmente estaba arruinado, aunque materialmente el hombre estaba ¿qué? Podrido en dinero. El hombre ni siquiera tenía la salvación. Yo tengo algo muy claro, y es que es inevitable. Entre más tú dejas de amar las cosas de esta vida, más las cosas de esta vida Dios te las podrá confiar. Porque tú dejas de ser el siervo de las cosas de esta vida, y las cosas de esta vida se convierten en tu siervo. Hay gente que solamente está enfocada en las cosas de esta vida y no está enfocado en el Señor. Aprovecho. No soy de estar diciendo estas cosas, pero se hace necesario. En este viaje que yo hice, tuve cualquier cantidad de invitaciones. Para aquí, para allá, para acá. Y sabe, a todas tuve que decirle no. Excepto el día que me regresé, que entré a un lugar a hacer una oración. ¿Sabe por qué? Porque mi objetivo nunca fueron las demás cosas. Mi objetivo siempre fue el Señor. Cuando tú no tienes un objetivo claro, el enemigo con facilidad te va a quitar el objetivo que es el Señor. Te va a desviar. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes que doy a los pobres. ¿Sabe? En ese momento se comenzaron a solucionar los problemas de Zaqueo. ¿Sabe cuántos problemas solucionó cuando decidió darle la mitad de sus bienes a los pobres? La mitad de los problemas. ¿Estamos acá? En ese momento se le solucionó el 50% de los problemas, cuando le dio la mitad de las riquezas que tenía a los pobres. Luego dice el hombre: y si en algo he defraudado. Estamos acá. Usted sabe toda esa gente que el hombre había defraudado. Dice: se lo devuelvo cuadruplicado. Yo me imagino en ese momento los contadores de Zaqueo: bueno, venga acá. Aquí tiene a fulanito, a perencejito. Ahí no se le escapó nadie. Ahí se le terminó de ¿qué? De solucionar el resto de los problemas. Ese día la casa de Zaqueo experimentó dos cosas. Pregúnteme cuáles fueron las cosas que experimentó. Sanidad y restitución. Hay cosas que no se van a sanar hasta que nosotros no nos pongamos de acuerdo con el Señor. Hasta que no obedezcamos al Señor en todo lo que Él nos está diciendo. Cuando Zaqueo devuelve la mitad de sus bienes a los pobres, escuche bien, y le devuelve cuadruplicado a aquellos que un día él había robado, porque los había robado. Entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es ¿qué? Hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero resulta que ese que se había perdido no perdió de vista el momento en el que el Señor le dijo: date prisa, desciende. Si el hombre hubiese perdido de vista lo que el Señor le dijo, jamás hubiese llegado la salvación a su vida, a su casa, aún a sus finanzas.
¿Sabe por qué? Porque lo que un día él había obtenido de mala manera, en cualquier momento, así como lo tuvo, él lo iba a perder. Qué triste que una persona se afane por tener más y más, y pierda de vista el principal objetivo por el que hemos venido a esta vida. Estamos acá. El principal objetivo por el que nosotros hemos nacido es para cumplir el propósito de Dios. Ese es el principal. Si usted se desconecta, si usted pierde de vista para qué fue que usted nació, déjeme decirle que ya usted está perdido. Porque el principal objetivo por el que uno nace es para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo yo no voy a tener en cuenta lo que el Señor me ha venido hablando? El Señor dice: date prisa, desciende. Ese date prisa, desciende, te lo voy a traducir: date prisa en humillarte. Porque eso fue lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo: date prisa en humillarte. ¿Cómo se humilló quién? Como se humilló Zaqueo. Si no nos humillamos como el Señor quiere que nos humillemos, estamos acá, por favor. Porque no es como tú digas, no es como tú quieras, es como el Señor ha dicho. No lo hagas a la manera de Naamán, el cual vino con animales cargados a donde el rey de Samaria, creyendo que el rey de Samaria saldría a atenderlo, a recibirle la riqueza y lo devolvería sano. Y lo que se encontró fue que ni el rey lo recibió y mucho menos lo recibió el profeta. Y una vez supo de qué manera el Señor lo iba a sanar, entonces no estuvo de acuerdo. Se devolvió sano y con las riquezas que había traído, con las que él pensó que conseguiría el milagro. Pero resulta que el milagro no lo consiguió con toda la riqueza que él había traído. Estamos acá. Así que déjate de estarte afanando por conseguir las cosas de esta vida, porque con las cosas de esta vida no vas a poder lograr lo que vas a lograr humillándote. No sé si me hago entender. Este hombre estaba leproso y ni con toda la riqueza que trajo el hombre pudo obtener la sanidad que estaba necesitando. ¿Sabes cómo obtuvo la sanidad? Humillándose. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida no por las cosas materiales que tú tengas. Zaqueo, en lugar de pagar, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Se tuvo que humillar. Él no pagó por la salvación, él se humilló. Y se nos está dificultando atender lo que el Señor nos está hablando. Y el Señor me dijo esta mañana: desciende, date prisa. Hay gente que tiene que darse prisa en llegar temprano a los servicios. Tienen que darse prisa. Sí, es que lo que el Señor está hablando, muchos lo están poniendo en consideración, lo están tomando como cosa ligera, lo están tomando como cosa liviana, le están prestando poca atención. Date prisa en cambiar esa mentalidad que aún no has querido cambiar.
Date prisa en buscar a Dios como no lo has querido buscar. En apartarte del mal como no te has querido apartar. En dejar la desobediencia como no la has querido dejar. Date prisa. Para algunas cosas nos damos prisa, pero para otras no. Y el Señor le estaba diciendo a Zaqueo, date prisa, porque si no te das prisa, muy probablemente me puedo dirigir a otro lugar. Si estamos acá. Zaqueo entendió que el Señor se detuvo, le mandó a bajar, pero no le iba a esperar todas sus pretensiones. Y hay gente que pone mucha pretensión. Hay gente que quiere condicionar a Dios. Y Dios no está para que lo estemos condicionando. Dios está para que nosotros lo obedezcamos. Si estamos acá, iglesia. Así que este es un año para que nos demos prisa en atender y obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. Démonos prisa. Y veremos cómo las cosas van a cambiar. Amén. Dale el aplauso al Señor.